¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy es 30 de septiembre del año 2023. Tenemos un video pendiente sobre la construcción del Tren de Aragua, la estructura principal del Tren de Aragua, cómo se formó el Tren de Aragua y quiénes son sus líderes principales. Vamos a la noticia. Como siempre, invitarlos a suscribirse a nuestras redes sociales, las cuales están habilitadas para todas sus denuncias a través de las diferentes plataformas, Telegram, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok, Quai, todas las plataformas. Estamos en todas partes para que usted pueda formular sus denuncias. En estos últimos 2 días hemos estado un poco ausentes, clases de inglés, trabajo fuerte, ha estado lloviendo muchísimo en acá donde nos encontramos, han habido inundaciones, todo ha colapsado, hemos estado llegando tarde, no funciona el sistema de transporte, hemos estado trasladándonos en tramos largos, muchas veces caminando por lo rápido, por no llegar tan tarde a la casa y bueno, un sinfín de cosas que nos han mantenido ocupados durante estos 2 últimos días y el canal ha estado un poco bajo de información por falta de tiempo. Pero hoy llegué temprano y me voy a sentar a actualizar este caso porque me bombardearon la cuenta de Telegram a raíz del video que hizo la periodista reconocida de YouTube y de toda Venezuela, la señora Patricia Poleo, a la cual respetamos bastante porque cuando la señora informa, informa con responsabilidad y tratando de hacerlo lo mejor posible, pero hay temas que que vamos a tocar con relación a su video, puntuales, porque hemos tenido acceso por medio de un tercero, guardando la seguridad de estas personas que se manejan muy rigurosamente con este tema y tratando de no adentrarnos tanto a cosas personales de estas personas. Estamos hablando en el caso específico del señor Joan Petrica. También vamos a ver la estructura como tal, de dónde viene el nombre Tren de Aragua, cómo se forma esta estructura criminal que operaba desde el centro penitenciario de Tocorón, en el estado de Aragua, que fue desmantelado en su totalidad por el Estado venezolano, y todo lo que allí ocurría dentro de ese penal. Yo hoy, vamos a pasar aquí rápidamente. Toda esta situación comienza en el año 2010, específicamente, ¿sí? En el año 2010. Estas son nuestras redes sociales, el canal de Telegram, Edixon Manuel, la cuenta de Instagram, Edic234, nuestro canal de YouTube también que ha empezado a generar contenido más frecuentemente con relación a todo lo que estaba pasando en el penal de Tocorón, ¿sí? Y un sinfín de cosas que hemos estado viendo. Toda esta situación comienza, señores, en el año 2011, 2010, 2011, cuando veíamos que dentro del penal de Tocorón, los propios privados de libertad comenzaron una reestructuración de lo que era el penal. Esto motivado a qué? A que ese penal mutó, vamos a decirlo así de alguna manera, mutó de lo que eran los talleres, ¿verdad? La torre y los galpones. Anteriormente, para los que son del estado de Aragua, los que conocen sobre este tema, los que se manejan en torno al tema de suceso, recordarán, ¿sí?, que ese penal de Tocorón tenía varios líderes. Un plan de los galpones, un plan de las torres, un plan de los talleres, y eso era una matazón siempre. Videos de personas que la reina del arroz con pollo, esa vaina, estoy generalizando, no digo que eso haya pasado en el penal de Tocorón, pero estoy generalizando con el tema carcelario. En ese entonces, en los diferentes recintos penitenciarios, existían ese tipo de videos cruentos, sujetos jugando fútbol con las cabezas de otras personas,
que si un desodorante metido por allá, porque violó, porque asesinó, porque esto, o sea, escenas terribles las que se veían dentro de esos penales, ¿sí? Y en ese entonces es cuando llega todo esto de la revolución y la cuestión de penitenciaría, donde ingresa la señora Iris Varela a organizar un poco toda esta situación. Yo sé que a mí me van a bombardear el día de hoy con lo que yo voy a decir, pero debemos admitir que en ese entonces, cuando ingresa la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, al ámbito de esas cárceles, a hacer vida de lleno con lo que eran los presos de esas cárceles, la cuestión tornó a cambiar muchísimo, de manera positiva y de manera negativa. De manera positiva porque ese tipo de actividades dentro de los centros carcelarios no se exponía hacia la sociedad, o sea, no se trasladaba a la sociedad en la calle. ¿A qué me refiero con esto? Que desaparecieron los videos de masacres, de actos horrorosos dentro de la cárcel, y estos presos empezaron con una reestructuración de las cárceles en un modo más acelerado. Eso con la llegada de la señora Iris Varela. También no es, tenemos que decir que antes que Iri Varela llegara, habían un montón de comodidades que tenían esos privados de libertad allí, porque lo de la guardia es un caso espantoso que no podemos tapar el sol con un dedo de todo lo que allí entraba desde siempre. Esos planes siempre han existido. Lo que pasa es que antes estaban fraccionados. Sí, el tema de todo lo que se vio en esta última semana, eso es durante los ministerios que han estado pasando, Iris Varela, de la otra señora que le hicimos un video en estos días. En la actual que está ahora no se ha sabido mucho porque la señora me dicen que es muy estricta, que es muy correcta, que es bipolar, que nadie quiere trabajar con ella porque la señora, bueno, hasta donde conozco, la señora por los momentos va recta con su vaina. Claro, tiene que ir recta también por todo lo que está ocurriendo y esperemos se mantenga de la manera como va. Pero esas imágenes que vieron hace unos minutos, ¿sí? Que les mostré en esta que está aquí, estas imágenes fue de cuando empezó ese proceso. En el año 2010, 2011 veíamos a incluso yo llegué a ver videos donde los presos, mira, aquí estoy, vamos a hacer una iglesia, vamos a hacer aquí, estamos haciendo las cosas bien. Videos de los propios reclusos dentro del penal de Tocorón. Hasta lo que se vio en la actualidad, campos deportivos, gallera, bueno, un sinfín de cosas de la cual no quiero profundizar en el video para no hacerlo tan largo porque nos vamos a demorar algo con esto. ¿Sí? Entonces veíamos este tipo de situaciones, los propios reclusos, todo ese material que estos reclusos utilizaban, ingresaban por la puerta principal del penal, allí no había ningún túnel hecho por donde ellos pudieran pasar todo ese material para construir, empezaron a hacer habitaciones dentro de las propias celdas, empezaron hasta la actualidad donde había una invasión como un hombre, como la de San Vicente o la del propio Ciudad de Dios en Turmero, un rancherío impresionante lo que había dentro de las instalaciones, un penal, una urbanización dentro del penal, ¿sí? Eso viene desde el año 2010, 2011, no era algo nuevo que ese penal se estuviera reestructurando a medida de los presos, o sea, para beneficio de los presos, para que ellos estuvieran cómodos dentro de esas instalaciones. ¿Qué sucede? Llega el año 2010, 2011, donde está todo ese desorden, y ahí se unifica el penal. Se tomaron lo que era la torre, talleres y los galpones como una sola estructura. Y pasa a comandar esa cuestión en ese tiempo varios sujetos. Niño Guerrero, Larry Changa, Juni, Gordito Jesús de aquel tiempo, porque en la incursión de ahorita hubo un fallecido al que le decían Gordito Jesús, un sujeto también gordo, alto, fallecido dentro del penal, no sabemos bajo qué circunstancias. Pero en aquel entonces había un Gordito Jesús también, Fran, en ese entonces. Lo mataron dentro del penal. Y pasa Niño Guerrero a comandar lo que es el penal. Cuando yo pregunto ahorita en esta investigación de a qué se debe el nombre del tren de Aragua, y yo pregunto, ¿es verdad que
el nombre del tren de Aragua viene a raíz de la obra del tren. Y me dice, no, no tiene, no tiene nada que ver eso. O sea, no tiene nada que ver con lo de, perdón, se me fue la vaina. Nada que ver con la obra del tren, simplemente fue una circunstancia de que en ese momento estaban haciendo la estructura del tren y estos señores se aprovecharon de cobrar vacunas a todas esas personas que tenían obras importantes en el estado de Aragua, incluyendo la del tren de Aragua. Hubo una guerra con los sindicatos de la construcción. Estos sujetos apretaron a los sindicatos para que metieran personal que ellos llevaban y le cobraban una vacuna. Pero el nombre en realidad de lo que es el tren de Aragua, según lo que me explicaron fuentes ligadas a esta situación y fuentes que para ese entonces se mantenían en la cabeza de esta situación, salió de que como se unificó el penal, o sea, todo se juntó, se aglomeró en una sola cosa, en un solo plan. Dicen que esa estructura eran por lo menos 500 personas. O sea, ya les digo cómo fue que catalogaron. Lucero de la Alta, Lucero de la Baja, Lucero de la Roja y el Pranato. Anteriormente, cuando eso se dividía entre, eran 100 personas o 80 personas que custodiaban al Pran, un lucero, y lo llamaban carro. Cuando eso se transforma, que muta a una sola estructura, dicen esta persona, ligado a esto, ya no hablábamos de un carro porque éramos una estructura grande que consiguió aliado de bandas externas en todo el estado de Aragua y eso se convirtió en un tren. Y alguien parece que dijo, bueno, esta vaina ya no es un carro, esta vaina es un tren indestructible. Y de allí deriva el nombre del tren de Aragua. Algo tan tonto y tan simple como esto que le estoy contando. Porque pudiéramos decir, no, es que el tren de Aragua es porque era la obra, entonces de Joan Petri, que era sindicalista. Señores, yo tengo una primicia para ustedes, ese señor en su vida ha sido sindicalista. Ese señor nunca ha sido sindicalista. Entonces, en todo este cuento, a raíz de toda esta situación, ¿sí? Se estuvo viendo que ese nombre salió de eso que le estamos diciendo. Un conjunto de personas que unificaron un plan o que el plan se tomó por la violencia, no sabemos en qué circunstancia ocurrió eso, pero fue de esa forma que les estoy explicando, el galpón, los talleres, la torre, un solo plan, se multiplicaron las personas que operaban dentro del tren, dentro del carro, y dejó de ser un carro para convertirse en un tren, un grupo poderoso, una estructura que dominaba a punta de fusiles y armas largas, y de ese nombre sale la estructura, el tren de Aragua. Líderes principales, Guerrero Rutherford, Niño Guerrero, que me dicen que no recibe órdenes de nadie. Chino Pedrera, en ese entonces ya fallecido en el estado de Aragua. Larry Changa, en ese entonces recluido en el penal de Tocorón. Actualmente pregunté por el señor, me dijeron que la última vez que se supo andaba por Chile, pero que le perdieron el rastro hace mucho tiempo. Alias Juni, que no, nadie sabe qué ocurrió con Juni, y ese señor gordito Jesús que murió dentro del penal de Tocorón. Son los líderes principales. Sé que se me pueden estar escapando algunos, pero estos eran los que como que tenían más notoriedad con relación a este tema. De allí viene todo lo que les estoy diciendo. Por allí salieron, no, que este señor, Joan Petrica, es el que da las órdenes porque él está en las minas del Callao y él es el líder principal del tren de Aragua. Vamos a hablar del señor Joan Petrica. Joan Romero José. ¿Sí? Joan José Romero. Joan Petrica. Este señor estuvo detenido hace mucho tiempo, en el 2009, 2010, 2011, por un atentado que hizo con granadas a unas estaciones policiales. El señor cayó detenido en el 2008, 2007, por allí. Cae detenido, está purgando su condena cuando está pasando toda la reestructuración del penal
al señor lo sacan de Tocorón y lo llevan a la mínima de Carabobo. Se reestructura y empieza el desorden dentro del penal con la nueva vaina del carro, la broma, y este señor está en Carabobo. Lo vuelven a llevar a Tocorón y es cuando se escapa Niño Guerrero. Se escapa. Para los que no saben, Guerrero Rutherford estuvo fugado de una cárcel venezolana y lo capturan nuevamente en Guanare. Cuando lo capturan en Guanare, nadie sabía que era Niño Guerrero. Nadie tenía pista de este señor. Cuando lo procesan para llevarlo al internado donde lo iban a tener bajo custodia, es que se dan cuenta que tenían en sus manos a uno de los sujetos más peligrosos de todo el país, a Niño Guerrero, señor Rutherford. Y se prende todo ese escándalo. Cuando ese señor a los meses lo intentan llevar a Tocorón, lo llevan efectivamente a Tocorón, finales del 2013, comienzo del 2014, sale en libertad Joan Petrica. Por ende, es falso que Joan Petrica haya caído preso en el 2013. Ese señor viene de preso de hace muchos años atrás, desde el 2013. En el 2013 este señor salió en libertad plena, pagó la totalidad de su condena para la calle. Yo sé que ahorita van a decir, este está defendiendo malandro. No estoy defendiendo malandro, le estoy dando la historia de lo que fueron estos señores durante toda esta trayectoria relacionados con el Tren de Aragua. Este señor actualmente es uno de los líderes de la zona minera de Las Claritas, el 88 del municipio Sifonte en el estado Bolívar. Joan José Romero, alias Joan Petrica. Este señor llega a las minas en el año 2017, 2015, 2016, 2017. ¿Sí? Hasta donde tengo entendido, el señor no poseía ninguna orden de captura, a menos que tenga una que el Estado no haya mostrado o alguna cuestión, según lo que se pudo consultar, hasta donde ese señor sabe, todavía no hay una orden de captura en contra de él. Y se encuentra operando en esa zona de las minas de Ciudad Bolívar. Ya vamos a pasar con ese tema que tengo también una lista bastante buena de lo que es el tema de las minas. Entonces, Joan Petrica, ese que están viendo, Chino Pedrera en su momento, ¿sí? Asesinado por el 6CPC, ¿sí? Cuando salía de un velorio, este señor, también uno de los líderes, no el líder, pero sí una cabeza importante de esa organización cuando se fundó, también de la zona de La Pedrera, de donde es este señor Joan Petrica. El señor Niño Guerrero, ¿sí? Que es el actual líder, que no recibe órdenes de nadie, señor. Este señor es el líder principal del Tren de Aragua, juzgado en la actualidad de la cárcel donde hubo la incursión, Tocorón. Vuelvo y repito, les voy a dar luces de esta situación ligado de fuentes ligadas a estos señores, de fuentes ligadas a estos señores, fuentes ligadas a estos señores relevantes en el Estado, que han ocupado cargos en el Estado. No estamos hablando de un malandro, estamos hablando de una fuente que en su momento estuvo relacionado con estas personas y en la actualidad, cuando se le consultó, también pudo tener acceso a estas personas. Este señor, el día de la toma, como les mencioné anteriormente, a mí en la tarde, como 4:30, 5 de la tarde, me llama esta fuente y me dice, Edison, mañana a las 3 de la madrugada va a haber una incursión dentro del penal de Tocorón. Ahí tienes esa primicia. Dale guaya con eso, que lo que te digo es confirmado. Yo verga, sí. O sea, pero ¿cómo me pongo yo a decir en redes, en mis canales? Mira, pendiente que se van a tomar el penal de Tocorón. Yo voy a esperar que ocurra la incursión y después de eso, como sé que voy a tener material relevante, empiezo a zumbar mis detalles a través de mis cuentas, tal como se hizo ese día de la incursión.
Que Niño Guerrero tiene 15 días en las minas de Ciudad Bolívar. Es falso. Es falso. Que Niño Guerrero sabía casi en simultáneo que cuando me avisaron a mí, sí. A este señor lo llamaron a las 4:30, 5 de la tarde, un día antes de la incursión. A este señor el Estado estuvo a horas de poderlo capturar dentro del penal. A horas. O sea, le dio chance de recoger lo que iba a recoger y salirse del penal. Me hablan con exactitud de 10 horas. O sea, cuando el Estado ingresó al penal, este señor le llevaba 10 horas de haber salido del recinto penitenciario. Porque la persona me dijo, cuando hablamos, ya sabemos que él no está ahí. Ya había salido. Pero estaba en el penal. Le llevaba 10 horas. Y les digo esto con propiedad porque ya había una cuestión allí. ¿Dónde está? No sabemos. Y no quiero saber. O sea, tampoco consulté ni hice esa pregunta. Me dijeron, ¿quieres que te contacte? Le dije, no quiero saber nada de ese en específico porque es el que el Estado anda buscando. Entonces, si yo me pongo a hablar y decir que tengo una entrevista con el señor, van a decir que yo estoy involucrado con él. Prefiero que esa persona, como lo estábamos haciendo, estaba perfecta. 10 horas antes, entonces, este señor estaba dentro del penal de Tocorón. Cuando se le consultó al señor Petrica y el señor Rutherford estaba por esa zona, la respuesta fue, ¿estás loco? Así como anda la situación, con todo ese poco gente que lo anda buscando, eso es meternos en problemas teniéndolo por aquí. Porque en lo que se mete el Estado aquí, también podemos cobrar nosotros que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, es bastante elocuente en la respuesta que dio. Y esa fue la situación dentro del penal. ¿Por qué les digo esto? Porque todavía, yo publiqué audios de personas que daban cuenta de que esas personas salieron horas antes de la incursión de la policía en ese sector. ¿Por qué la policía se demora tanto? Porque esa incursión contó con funcionarios policiales de varios estados del país, que eran los videos que publiqué horas antes, donde esas personas, esos funcionarios se veían a lo largo y ancho de la autopista regional del centro, en todos los sentidos, bajando hacia el centro, hacia la ciudad de Maracay, por la autopista, y todos fueron a converger en las inmediaciones del penal de Tocorón en horas de la madrugada. La toma fue sencilla porque no habían líderes en ese recinto carcelario. Fue muy fácil. Las armas que consiguieron muchas personas, no, que eran armas tempradas, no, señores, eran armas de estas personas allí dentro del penal. No, que la cuestión, que todo fue un show, que todo fue pactado. La información que yo manejo, señores, es que este señor no se le pactó nada. Iban por la cabeza de este señor. Y hasta los momentos, hasta donde sé, la persona que fue mencionada de ser el soplón de esta persona, hace 2 días fue citada por el propio Nicolás Maduro. ¿Qué hablaron? No sabemos. ¿Qué le dijeron? No sabemos. ¿Le jalaron las orejas? No sabemos. Estuvo en la oficina presidencial el señor mencionado de ser el soplón de Niño Guerrero. Y confirman que es él. Que fue él a las 5 de la tarde el que hizo la llamada para soplarle a esta persona que se iba a ejercer una toma dentro del penal de Tocorón. Entonces, Niño Guerrero, líder absoluto, que tiene ramificaciones con grupos, ¿sí? Con grupos del estado Aragua, que son bien conocidos, Asdrúbal Guayabal, los Chevrolet, y un sinfín de bandas organizadas dentro del estado que fungen y que hacen un tren. Por eso se llama un tren. Son muchas personas, un grupo poderoso de personas que se aglomeran en una sola banda delincuencial, y de allí, de todo eso, se genera lo que es el tren de Aragua. ¿Sí? No salió, como decían las personas, que salió de la construcción del tren
de Maracay, hasta donde yo sabía, yo también tenía ese conocimiento, me ratificaron que no, también se consultó con la persona con, con, con la cual tuvimos acceso y nos dijo, no, eso es pura paja. Y se le preguntó, ¿tú fuiste sindicalista, pero trabajaste en esa obra? Me dijo, tú eres loco, yo nunca he trabajado en eso. ¿Sí? Actualmente trabaja en las minas por solicitud de una persona que lo llevó hasta allá. Ahora vamos a ese tema.